Una disculpa, a veces así pasa, con Cristel así pasó. Intentamos entrar y me tuve que salir y volver a entrar. Entonces, vamos a ver si ahora sí es probable esto. Diana, nuevamente tú. Una disculpa, ¿eh? Listo, doctora, ya me volví a meter. Ya te mandé la invitación. Nada más necesitas entrar. Y listo. Mira, tú tienes ahí que estás viendo el video, pero no me sale que te pueda yo invitar. A lo mejor tienes alguna restricción en tu cuenta. Por eso no. Ni siquiera me aparece que te puedo mandar la solicitud en este momento. Necesitas tú mandármela a mí. No hay problema. Nos esperamos tantito. O salte del Face y vuelve a entrar y ya te metes al en vivo para que yo te pueda ubicar porque aquí no me apareces. A ver, me parece que ya aparece. Vamos. Ya te estoy agregando, ¿eh? Fallas técnicas. Ya dice agregando. Esperemos no tarde. Pues solo dice agregando, ¿eh? Dice que rechazas la invitación nuevamente. A ver, voy yo. Tanto que preparamos el tema y me dice que me lo rechazaste. Mándamelo de nuevo. Sí, exactamente. Acepta nada más. Dice agregando, solo acepta. Y ya estuvo. Una disculpa porque ahora sí estamos, la conexión es un poquito lejos y es probable que eso haya... No, me dice que no respondiste, mira. El invitado al video dice que no respondió. Me espero hasta que tú me lo mandes, no tengo problema. Ningún problema. Tómalo con calma. El día de hoy vamos a hablar de estrés y ansiedad. Básicamente todo el mundo habla de estrés y ansiedad en la contingencia y todo lo que estamos teniendo. A ver, ya te volví a aceptar, pero vamos a intentar platicar de otro tipo de estrés y ansiedad en el trabajo y
sobre todo los pacientes que atendemos, ¿no? Que de repente llegan a tener un poquito de estrés al estar, pues en el caso de muchos en el sillón dental, en el caso de nosotros en el quirófano, ¿no? Entonces espero podamos ya arrancar aquí con la doctora para que ya podamos empezar con esto. Solo me dice agregando, ¿eh? Cochino internet, ¿no? Así pasó con el doctor Salinas, no te preocupes. Esperemos que ya funcione. Sí, ya la acepté, ya la acepté. Me está diciendo aquí en la pantalla agregando. Ya la acepté, pero me dice que no respondes. Ya te la volví a aceptar. Solo dice agregando. Pues se quedan agregando, ¿eh? No dice más. Dice el invitado rechazó la invitación. ¿Por qué la rechazas? No la rechaces. A ver, yo te la voy a mandar. Algo pasa con ese internet allá en ese país. Empezamos esta onda de platicar con gente que conozco. Tú mándamelo a mí, yo aquí me espero. Y hemos hecho 3 veces esto. La verdad que ha resultado muy bien, mejor de lo que pensaba. La verdad es que solamente fue un ensayo con el doctor Jorge, pero pues ha funcionado y pues ahora trato de invitar a la gente que conozco, para que platiquemos de algunos temas. Tú mándame la invitación, doctora, por favor. Yo aquí la acepto. Vamos a ver qué sucede. A lo mejor ahí eh, en tu Facebook tienes alguna restricción, por lo cual te voy a mandar yo la invitación. Ya te la mandé. Dice agregando, solamente tienes que aceptar. Pues dice agregando. Solo tendrías que poner aceptar y ya. Tómalo con calma, no hay problema. Bueno, la finalidad es que la gente conozca lo que hacen personas que tengo a bien conocer y que son amigos, que sepan que pues en su ámbito son bastante buenos y sobre todo que puedan platicar acerca de cómo decidieron llegar a ser lo que son, ¿no? Entonces, solamente me dice agregando, Claudia. No, no me dice otra. ¿Qué onda con eso, eh? Que no funciona. A ver, mándamela tú. Está muy raro, ¿no? Ya debimos de habernos conectado. A lo mejor el internet no está tan bien. Déjame ver tantito. Perdón por el tiempo. A ver, yo lo voy a aceptar. No, me la quitó. Mándamela, mándamela, mándamela. Ok, la voy a volver a aceptar, ¿eh? ¿Listo? Dice agregando. Se supone que ya debemos de entrar así, porque tú me la mandaste a mí. Si no se puede, yo te la mando a ti y vemos qué pasa. ¿Sale? Le pones a aceptar.
Si no, me vas a obligar que en lo que arreglas, ahí dice ya conectando, mira. Ándale, ya. Vaya, doctora. ¿Qué pasó con ese internet? Ay, no sé, me va a tocar tomar una clasecita. ¿Cómo se conecta a internet? Muy bien, qué gusto saludarte. Igual tú, ¿cómo estás? Qué pena, qué pena, qué pena. Total, la culpa mía, pero casi me vuelvo loca en un momentico. Me estresé. Qué bueno, porque de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Sí, sí, total. ¿Cómo estás? Bien, todo bien aquí. ¿Cómo va el COVID allá en Colombia? Terrible, terrible, terrible. Hoy la alcaldesa decía que estamos prácticamente en alerta naranja y pues Ujú. nada, está terrible la situación aquí en Bogotá. Está bien compleja, mucho virus, las personas no están haciendo caso. Tomaron esto como si fuera un juego, la verdad, y pues se viene una situación bastante compleja aquí en Bogotá pues pienso que en todo Colombia. Híjole, pues aquí está igual, la gente no hace caso y las indicaciones del gobierno son pasadas por el arco del triunfo, pero pues así es esto, ¿no? Sí, total, pero bueno, esperar a ver. Ahí en el hospital, sí, no, ahí en el hospital pues está terrible, ¿no? Porque la gente sí está muriendo, pero pues ¿qué hacemos, no? Solo cuidarnos. Sí, claro, pero pues el tema de quédate en casa no funcionó. No, para nada. Son súper necios, toca decirles, vayan para la calle, estén en la calle, pasen en la calle y ahí sí se quedan todos en la casa. Sí, sí, sí. Sola psicología, sola Oye, psicología. oye, antes de que empecemos, platícame tantito, ¿por qué psiquiatría? Pues eso fue como una decisión bastante chistosa de último tiempo porque quería ser era neurocirujana. Ok, Entonces, a lo último, yo creo que el otro día de tomar la decisión por qué especialidad decidí, por decirlo así, tomé la decisión que de psiquiatría porque me encanta eh, estar pendiente de las personas, de escuchar, me encanta escuchar. Y la patología como tal a nivel psiquiátrico es espectacular, es supremamente genial. El cuerpo humano definitivamente es una cajita de sorpresas. Entonces, por esa creo que fue una de las tantas razones por la que me decidí a ser psiquiatra. Conocer el cuerpo humano, el pensamiento, aunque uno nunca termina de conocer a una persona por nada del mundo, sí. pero se observan ciertas patologías y se sabe mucho. Oye, y la patología, el tratamiento, el paciente más complejo que hayas tenido en este tiempo. Que digas, este sí está, pero terrible. A ver, una chocoaventura mía. Un paciente en algún momento tuve que llegó al consultorio normal diciéndome que tenía mucho dolor de cabeza, que tenía muchísima cefalea y que en las noches tenía como situaciones al no dormir, tenía un problema grandísimo del sueño. Ujú. Y la misma ansiedad que le dio, le somatizó en ese momento, me llamaron a la madrugada a decirme que él estaba en el edificio de su casa, en su terraza, en un piso 17 y que se iba a tirar porque no podía dormir. Y que quería era hablar conmigo o si no se tiraba. Entonces me tocó salir de mi casa tipo 3 de la mañana, ir a hablar con él para que no se tirara, porque ya estaba abrumado por el tema de no poder dormir, la ansiedad y el estrés postraumático que tenía esa persona era increíble. Eso me pareció terrible. Sí. Una persona muy joven, de 32 años, con dos nenas, y simplemente su estrés postraumático, el no saberlo manejar, fue bastante complejo, muy complejo mañana esa madrugada. Eso lo tengo
como muy grabado Pero en mi sí cabecita. logró salir del problema. Pero logró salir del Sí, problema. claro, logró salir del problema y pues enseguidamente pues tocó remitirlo a hospital, a hospital psiquiátrico y dejarlo allí un poquito de tiempo porque entró en una esquizofrenia bárbara. Ok. Entonces eso sí Tremendo, fue, o sea, lo entonces. tengo, sí, fue bien complejo. Además, ustedes mandan una gran cantidad de medicamentos, ¿no? Cócteles ahí que de repente son complicados de, Cafecito, 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 solo cafecito a los pacientes. No, bueno, fuera. no, depende de la patología del paciente. Lo ideal acá es al ser psiquiatra, se trata de ver el paciente y ver cada uno de sus procesos que ha conllevado. Aquí la idea al tener consulta con el paciente es saber cómo o darle a entender que psiquiatría no son solo medicamentos. Hay personas que de alguna otra manera pueden tener ansiedad, pueden tener depresión, pero hay situaciones o formas para que estas personas no tomen medicamentos. Es moderar su sueño, es tratar de tener como tranquilidad. Hay personas que sí se pueden tratar o hacer sola consulta eh, y valorar al paciente para que pueda tener cierta tranquilidad, pero ya en ciertos casos que impactan o de impacto alto, sí, claro, hay que medicarlos, hay que dar mucho medicamento. Y depende del paciente y depende de la evolución, pues como todo tratamiento psiquiátrico, 2 meses, 3 meses y se va viendo la evolución del paciente. Sí, sí. Oye, ¿cuál es la diferencia entre Bueno, la ansiedad es una reacción emocional que de alguna otra manera nos da a todos, ¿sí? Es una alerta de amenaza, la ansiedad y el estrés es una función adaptativa del cuerpo humano. O sea, si tú tienes ansiedad y es una ansiedad demasiado recurrente por alguna situación, por alguna amenaza o por alguna situación patológica que no puedas controlar, eso se deriva al estrés. O sea, las dos son comunes la una con la otra. La una lleva de la mano a la otra. Pero teniendo ansiedad es muy fácil o recurrente que tengas estrés y el estrés de alguna otra manera es en muchas personas no es manejable. Hay personas que se pueden estresar porque tienen mucho trabajo, porque están sin dinero, porque tienen problemas en su hogar, porque se van a casar, porque van a tener hijos, eh, porque son muchas las situaciones y lastimosamente el cuerpo humano, las personas no saben manejar esta clase de tipologías y se estresan con mucha facilidad o nosotros nos estresamos con muchísima facilidad, ¿sí? Entonces, la ansiedad como tal es una reacción emocional de alerta o de amenaza y el estrés conlleva o va de la mano que por lo general el estrés son situaciones negativas, lo que produce la una con la otra. Oye, pero ¿es controlable la ansiedad? O sea, ¿sí hay un método para controlarlo? O sea, que digas, tengo que hacer tal cosa y tal cosa para que funcione y me pueda yo controlar, o definitivamente depende de la persona, ¿no? Sí, claro, eso depende de la persona. Es lo que yo te digo. Mm, eh, el estrés son situaciones negativas que tiene el paciente y el paciente al tener esas situaciones negativas depende de lo que esté conllevando en ese momento, uno sabe o la persona eh, tiene como ese factor a que pueda normalizar en ese momento su ansiedad,
¿sí? Porque como tal conlleva la ansiedad y si la persona la sabe trabajar, la sabe manejar, claro, claro que sí, es un sub y baja, pero lastimosamente cuando estamos o ansiosos o estresados, siempre subimos. La melatonina, la serotonina, la dopamina, todo se sube. Entonces no tenemos como esa manera de tener un control en ese momento. Sí, sí. Y bueno, ahorita por lo del COVID y la contingencia, pues todos estamos de alguna manera con estrés. Las noticias a veces no son como las correctas, ¿no? Sobre todo el internet a veces te da noticias un poquito erradas de la realidad, ¿no? Pero en el entorno normal del trabajo, del día a día, el estrés puede ser diferente a este tipo de estrés del confinamiento o es un estrés similar. Hay muchos tipos de estrés, Sí, hay solo claro, uno. claro, pero lo que pasa es que hay muchas alteraciones con el estrés. Eso que tú acabas de decir, nosotros o el cuerpo humano o todas las personas siempre estamos como muy dadas a ver noticias, qué es lo que está pasando, el día a día, y Sí, ahora con el tema de esta pandemia todos nos sugestionamos porque todo el mundo tiene una idea totalmente diferente de lo que está pasando, porque solamente las personas se basan a lo que dice un medio o una red social. O sea, la idea ujú, acá es eh, ser como asertivos y estar como en algún medio que sea como muy, ¿cómo lo puedo decir? Como muy estratégico a que hablen como verdades sobre lo que está pasando, porque muchas personas dicen muchas cosas, entonces uno se satura de tanta información que ya te dicen, no, es que el COVID ahorita da, no sé, con dolor de estómago. Entonces todo el mundo sí, somatiza el dolor de estómago y ya estoy aquí, y las UCIs, los hospitales, las clínicas están llenas porque todo el mundo tiene dolor de estómago porque Pepito Pérez dijo o una red social dijo que el COVID daba por dolor de estómago. Entonces es bien complejo. Nos llenamos de mucha sí, sí. malinformación, es mucha malinformación, pero lastimosamente también está que cuando se habla lo real y verdadero de cómo es la pandemia, nadie lo cree, porque creen, son como la otra cara de la moneda. Sí, sí. Oye, ¿y sí hay muchos tipos de estrés o solamente es Sí, uno? claro, hay muchos tipos. Hay estrés intenso, hay, no, es que hay muchas clases de estrés, pero como tal, si vamos a ver como rasgos físicos del estrés en cualquier persona, cuando hay un estrés intenso, por decirlo así, la gran mayoría de personas tienen dificultad a respirar, les da mucha sudoración, les da temblores, les da mareo, les da sensación de angustia, les da agotamiento. A esto le sumamos de pronto el insomnio. Hay muchas personas que cuando están estresadas pierden el apetito, otras bajan de peso, pero como por lo general, Y eso quisieran muchos aquí en México, ¿no? Sí, no, pero sobre todo ahorita, ¿no? ajá, no, Perdón, perdón. pero como tal, es como las consecuencias físicas que conlleva el estrés. El estrés si no se maneja, porque lo otro es que las personas piensan que el estrés es algo mínimo que no lo tienen como en cuenta, pero lastimosamente el estrés es una enfermedad grandísima que conlleva muchísimas cosas. El estrés también está producido por la fibromialgia. Hay personas que de Sí, alguna otra manera eh, aducen de que están enfermas cuando no están enfermas y lo asocian o no lo asocian con estrés, pero lastimosamente el estrés es una enfermedad de ponerle muchísimo cuidado, de muchísima atención
Y de pronto la sintomatología que se siente es esa que yo te digo, que pierden el apetito, que su alteración al mal genio es increíble, que les da mucha cefalea, que se ponen molestas, la dificultad al respirar también es como un detonante bastante alto, les da muchos temblores, la sudoración es bastante intensa. ¿Qué más te digo? A las mujeres, a la gran mayoría, en sus procesos menstruales para muchísimo y ahí empiezan como, como las bombitas. A pensar otras cosas, ¿no? Sí, Y se sí, estresan sí. más. Entonces, eso es de tenerlo muy en cuenta. Hay otras personas que del mismo estrés, por decirlo así, entran en situación de llanto, del mismo estrés, de la misma ansiedad, entran en situación de llanto increíble. Otras tantas les da por aislarse del mundo, de las personas, de las familias. En su trabajo son bastante eh, no son como muy activos o proactivos a la labor que están haciendo. O sea, el estrés como tal tiene un bagaje alto y mostrando como las secuelas, pero sí es una enfermedad bastante compleja. Tiene que ver ahora las redes sociales, el entorno en el que vivimos tiene que ver con que haya un mayor aumento de pacientes con estrés. Sí, claro. Porque yo me acuerdo cuando yo era chico, o sea, creo que la palabra ni existía, Es que estamos la hablando de verdad. Y otra ahora, época. sí, claro, claro, sí, claro, otro siglo, pero de todas maneras, sí, no existía, o sea, la gente no tenía problemas, ¿no? Ahora hasta los Claro, es niños que tienen estrés, ¿no? sí, claro, es que en nuestra época, por ahí sale algo en Facebook, además que es muy jocoso, que en nuestra época uno salía a jugar, tomaba agua de la llave, los Ujú. papás lo llevaban a uno en su carrito sin ventilación ni nada y se sentaba, uno tomaba Coca-Cola, tomaba refrescos y no había ningún problema. Y todos éramos delgados porque nos la pasábamos era jugando en la calle, que Sí, haciendo muchísimas actividades. sí, Hoy en día, nuestros niños, nuestros muchachos, eh, son demasiado sedentarios y ya no hay nada de eso. Entonces, al ser también sedentarios, hay también como una situación de cosas increíbles en las cuales uno dice, miércoles, qué cantidad de alteraciones tenemos. O sea, es otra época, otra nueva era. Y lastimosamente, las personas o nuestra nueva era está somatizando mucho eso. O sea, sí. hoy tú tienes alguna sintomatología y partamos de la idea de que es estrés. Hay personas que no duermen, pero dicen, pero es que yo tengo mi vida económica está bien, trabajo bien, no sé qué es lo que pasa, pero no puedo dormir. Llevo 2 días, 3 días sin dormir y no sé qué es lo que me pasa. Entonces ahí es como un acumulativo de que tiene estrés. Y hay personas que pasan 3 días, 4 días, 5 días y que ese estrés se vuelve traumático, postraumático, que llegan y dicen, doctora, no puedo dormir, llevo 3 días sin dormir, llevo 5 días sin dormir, en algunos momentos me paro y siento demasiado mareo, tengo erupciones en la piel, estoy comiendo y me da ganas de trasbocar, tengo muchísima cefalea y no sé qué pasa, si yo vivo bien, estoy tranquilo, tengo una novia maravillosa, me voy a casar, Una vida perfecta, entonces ¿no? toda Y esa de clase todas de cosas, maneras, pero el estrés empieza con unas cositas tan mínimas que las personas piensan que es algo como de que, bueno, es un momento de relajación y ya, y se pasó. O sea, no le ponen cuidado, la verdad. Es bien complejo. sí, sí, sí. Oye, ahorita hablando de esta época del COVID y demás, tú sabes que yo soy dentista y que mi especialidad es cirugía maxilofacial, ¿no? A diferencia de los dentistas, a mí me toca estar en el quirófano, ¿no? Por ejemplo, el viernes pasado me tocó entrar a una cirugía de una paciente sospechosa de COVID y tuvimos que utilizar todo el disfraz, ¿no? Pero sí veo en el gremio odontológico, al menos aquí en México, una especie, pues no sé si es estrés o ansiedad con respecto a
a qué va a pasar al atender a los pacientes, que si se compran 10 caretas, que si se ponen tal tipo de cubrebocas, que qué pasa en el entorno laboral con el estrés. Digo, te estoy dando el ejemplo de nosotros, pero en realidad en todos los trabajos es igual, ¿no? O sea, me parece que se llama burnout, ¿no? El burnout, ajá. ¿Sí? Sí, es un tipo de estrés el burnout. Sí, claro, claro que sí, porque son alteraciones que todos tenemos y más siendo médicos. Empezando un proceso quirúrgico, como tú dices, que tú te la pasas de cirugía en cirugía haciendo tus cosas, el solo Sí, hecho tú desencadenas alguna reacción mental y física, porque es un desgaste ahora con todos los protocolos que tienen que hacer en salud, ¿no? sí. Además, el hecho de que tú seas médico o que todos seamos médicos, pero la responsabilidad en ciertos momentos cuando tú estás haciendo cirugía es más grande, porque tienes que estar pendiente de tu paciente, porque tienes que seguir el proceso, porque tú tienes que estar en una reacción emocional con tu paciente, ¿sí? Siempre lo tuyo va a ser el paciente. Entonces ahí desencadena un mundo de situaciones a nivel de estrés, ¿sí? Uno trata de manejar en cualquier situación el estrés, pero siempre es un mecanismo adaptativo de nosotros los médicos, más tú, por ejemplo, o los médicos o los cirujanos. La responsabilidad que ustedes conllevan a todo nivel es impresionante y eso los colapsa a ustedes al burnout. Es bastante, ustedes se cargan muchísimo de ansiedad por todos los protocolos, por el seguimiento a tu paciente, eh, ustedes generan una amenaza de ansiedad bastante alta al tener esa responsabilidad tan grande con tu paciente, los horarios, el descanso, el estar emocionalmente cargado con tu paciente, eso a ustedes los lleva a muchas situaciones. Oye, pero ¿y qué hacer? Si la carga de trabajo siempre es la misma y los horarios son los mismos, no sé allá, pero acá en México hay seguridad social y los que trabajamos a nivel estatal o federal, pues todos los pacientes nos amenazan de que las citas no son rápidas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para poder mejorar esa parte? No, yo creo que eso pasa en todo lado. Y eso no es culpa de nosotros. Eso no es culpa de Claro, no. nosotros, eso sí. Pero es que a ver, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos una profesión en donde nosotros desarrollamos una profesión humanitaria. Nosotros nos Mm. encargamos de que el paciente esté bien. Nosotros no tenemos absolutamente nada con organizarles o tener ese protocolo que se necesita, que de pronto nosotros nos demoremos o no, nosotros no somos los que pedimos las citas o les estamos dando las citas, porque eso lo hace, si tú estás en un hospital o en una clínica, eh, ellos son, o las personas que sacan esas citas o ese protocolo, lo hacen otras personas. Nosotros lo que hacemos es ayudar al paciente a que se sienta mejor, a que quede súper divino con una cirugía, que tú les ayudas al paciente porque tu profesión es humanitaria, ¿sí? Entonces eso que tú me estás diciendo, eso pasa en todos lados y la culpa no es de nosotros, porque nosotros íbamos al... Pero ¿qué hacer? Pero ¿qué hacemos nosotros para mejorar? Porque, digo, a final de cuentas, poco a poco, por lo que voy entendiendo, te vas creando un desgaste, ¿no? Primero es emocional y después se convierte en un desgaste físico, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, a ver, nosotros los médicos o todos los médicos en las diferentes especialidades, todos pasamos por ansiedad, por impotencia, por frustración, por miedo, por culpa, por irritabilidad, por tristeza, porque de pronto los procedimientos no están a tiempo, porque se nos demoran muchas situaciones, pero
para poder tener un descanso, tenemos que, hay muchos médicos que trabajamos más de las 8 horas, más de las 12 horas, más de las 24 horas y no tenemos un descanso prudencial, ¿sí? Sí, Súmale de pronto que no está trabajando en un solo lugar, está trabajando en 2 o 3 lugares. Entonces el descanso de estas personas no es máximo. Hay personas que aparte de eso, la carga laboral que se tiene, que si tú estás en una clínica y tienes que hacer, no sé, tres cirugías, resulta que te salieron 2 de urgencias, entonces son 5, en donde tu tiempo vale, pero tu descanso también. O sea, hay que tener en sí, cuenta que el médico o el doctor tiene que descansar y esa es la palabra mágica aquí para todos los médicos. Tienen que descansar. Muy rico trabajar, muy rico ayudar al que lo necesita, muy rico regalarle nuestro tiempo a nuestros pacientes, pero el descanso de nosotros es bastante, bastante prudente. Dice, si no nos ponemos las pilas, ese burnout se nos viene encima. sí. Oye, y ahora la otra parte es, el paciente también entra al consultorio con estrés, ¿no? Ah, No sabe si le vas a dar una buena noticia o le vas a dar una mala noticia. No sabe si estás de buenas, como ellos dicen, o estás de malas, si hay mucha gente o no. ¿Cuánto tiempo estuvo afuera esperando la consulta? Entonces también ellos tienen una etapa de estrés y de ansiedad muy grande, ¿no? Cuando llegan al consultorio a veces llegan completamente a la defensiva o agresivos en algunas partes sin que tú sepas, porque ya tuvieron algunas experiencias a lo mejor no tan agradables y ellos también, ¿no? O sea, como médicos nosotros, ¿qué hacer ahí en ese momento? Porque a veces te enganchas, ¿no? En esa parte de que ellos vienen en un plan agresivo y tú acabas también a la defensiva, ¿no? Y se puede volver un círculo vicioso. claro, es que el paciente llega con una reacción emocional ante una alerta de amenaza porque no sabe qué es lo que me van a hacer, cuál es la situación por la que yo voy a pasar a una cirugía y es un estrés o les genera un estrés bastante alto. ¿Qué hacer nosotros de médicos? Nosotros aparte de saber y de llevar como nuestra consulta normal, es entender a nuestro paciente qué es lo que le pasa y cómo está. Hacer nuestras Sí, preguntas, pero aparte de ser nuestro paciente es nuestro amigo, porque lo vamos a escuchar, qué es lo que le está pasando, cuál es su patología, dónde le duele. No te preocupes, la cirugía se basa en esto, si tú estás aquí es porque confías en mí. Eh, o sea, es como darle esa seguridad al paciente de momento, pero como tal es una reacción emocional de toda persona, tanto sea en situación quirúrgica como sea una consulta normal. Todos los pacientes siempre van en una reacción emocional porque siempre piensan, ¿quién sabe qué es lo que me va a decir este doctor? El doctor me va a decir que me voy a morir. No sé, el hecho que digan... no sé cómo será el tratamiento. Y hay personas que antes de cualquier situación siempre se cargan muchísimo y a veces no se dejan valorar y dicen, no, yo quiero es que, doctor, yo vengo es por esto y esto y esto y a mí me dijeron que me tenía que hacer esto y yo quiero es esto. Hay personas que son demasiado, ay, la palabra, mmm, molestas. agresivas agrestes y no se dejan ayudar, pero la tarea de nosotros los médicos y más tú eh, es tratar de hacerle reaccionar sobre esa respuesta emocional que tiene el paciente de momento. Nosotros, vuelvo y te digo, aparte de ser médicos, nosotros somos los amigos del paciente para poder llegar a ellos. Hay como, desde un momento que tú ves a tu paciente, siempre va a haber como un feeling de paciente a médico, cirujano, y es lo mejor que puede haber. Pero siempre puede ser como, ¿qué te digo? El estrés es como un mecanismo de normal adaptativo, en donde tú siempre cuando entras y le haces la consulta a tu paciente, tú sabes si está angustiado, si está estresado por sus movimientos,
cómo te mira, cómo te observa y empieza a hacer como preguntas y uno dice miércoles, pero ¿por qué me está preguntando esto? Entonces la idea Sí, es sí. como serenar al paciente y darle esa seguridad increíble. Porque si Oye, lo estresa a uno, o sea, o si el paciente está estresado, al hacer ciertas preguntas, te genera también a ti estrés, porque también está, no falta la que dice, no, lo que pasó fue que mi vecina me dijo que me iban a hacer esto y esto y esto porque a ella le hicieron esto y le salió esto y ahora está así. O sea, hay personitas que... ya van predispuestos, ¿no? Exactamente. Mira, yo te voy a platicar dos situaciones. La primera, una mía, cuando yo era residente, me acaban de regañar por X situación con un paciente y me meten a una cirugía de una fractura de órbita. Yo en mi vida había hecho una fractura de órbita, pues era yo residente. Y entonces me dice, la vas a hacer tú. Cuando me dijo la vas a hacer tú, inmediatamente me faltó el aire, empecé a sudar y empecé a sentir que ya no podía, ¿eh? O sea, estuve a nada de desmayarme. Sí. La razón, pienso que es estrés, pero es terrible, ¿eh? O sea, no lo puedes controlar. O sea, me tuve que salir de la cirugía y volver a entrar para poder, pues Claro, ya yo me hacerla, ¿no? imagino. O sea, te dio un estrés de momento emocional, porque te dio lo que tú dices, te dio sudoración, temblaste, se te fue Sí, el aire. Entonces, hay diferentes clases de estrés y tú lo asumiste de esa manera, pero entonces, lo mejor que uno puede hacer en este momento es salirse del lugar que está, tomar aire, respirar eh, y hacer como unos buenos ejercicios para normalizarse. Eso es lo mejor que uno puede hacer, pero si entraste en un momento, terrible. Me acuerdo muy bien. Y luego un caso de una paciente, tendría como unos 50 años, que llegó tenía una lesión en la boca, seguramente era papiloma lo que tenía, pero cuando le empecé a hacer las preguntas rutinarias, ¿no? De si tiene alguna enfermedad, si toma algún medicamento, etcétera, descubrí que la paciente tenía VIH. Entonces, en el momento que, o sea, todo estaba bien, en el momento que yo le digo, usted tiene VIH, en ese momento se para y me dice, usted me está quemando con toda la gente, le está diciendo a toda la gente lo que no debe de saber, es usted una persona poco profesional, agarró y se fue. Y nunca más volvió a regresar, ¿eh? carachas. Bueno, reaccionó, tuvo una reacción emocional de alerta bastante grande. Entonces trató de Sí, tener un estrés de alguna otra manera eh, emocional y aligeró a ser un poquito traumático o postraumático, que yo le digo. Hay personas que en ciertas situaciones los rasgos de estrés se vuelven agresivos. Hay personas que, que no son como o no son dadas o no asimilan que es un rasgo de estrés. Lo creen que es algo muy, que es como una, como lo habitual de su día a día. Y hay personas que viven con un estrés permanente. Hay personas que tú las ves, físicamente las ves normal, pero cuando tú interactúas o cuando tienes una consulta con ellos, se les nota el estrés elevado de una manera increíble. Hay muchos pacientes que son así, personas que son muy agresivas, que no les gusta escuchar ciertas respuestas y hay personas que se estresan muchísimo ante respuestas o una negación. Esa es sí, sí. una patología bastante grande que se ve en momentos de estrés y ansiedad, que la negación para ellos es terrible, es una amenaza para ellos. Oye, cuando te llega un paciente en un estado de crisis, ¿qué haces? Digo, no quiero que me digas la consulta porque pues eso ya es competencia tuya, pero o sea, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo haces que el paciente primero baje, como tú dices, y después saber exactamente dónde trabajar para poderlo ayudar? Bueno, Independientemente si es médico o no, ¿eh? ok. Trato como de que se aliviane, que esté tranquilo, que me diga qué es lo que le pasa, escucharlo. Sí, Tengo que escucharlo, así me demore una hora, 20 minutos, 15 minutos, escucharlo, qué es lo que realmente le molesta de momento.
Ya después de que él me cuenta, me diga, entonces yo empiezo como a hacer las preguntas, qué clase de alteraciones tiene, por qué, cuál fue el momento, a qué horas, y ellos mismos se van bajando, y ahí uno mira si realmente está pasando por un proceso de ansiedad o estrés, pero la idea es tener una muy buena comunicación asertiva con el paciente y de ahí depende Y muchísimo. medicamentos, y cuando mandas medicamentos, ¿en qué te basas para decir este medicamento sí, este no? ¿Qué necesitas? No, no, ahorita nada, nada, todo bien. Se me ven aquí medio lastimado, pero porque ando en un tratamiento en los párpados, pero me están aplicando unas cosas aquí, pero no es Botox ni ácido hialurónico, es un tratamiento por unas bolitas que tengo. Ay, no, Pero no, 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 yo estoy bien. O sea, lo que trato es como de que nos expliques la diferencia entre cuándo sí y cuándo no, porque bien lo dices, ¿no? O sea, tú le dices al paciente, por ejemplo, aquí conmigo llegan muchos pacientes con problemas de la articulación, ¿no? Les das el tratamiento, el 90% de los pacientes mejoran, pero el 10% restante no mejoran, al contrario, van empeorando, ¿no? Entonces, llegas a un momento en el que tú dices, necesitas ir a un apoyo psicológico o psiquiátrico, ¿no? Pero aquí la gente, decirle, ¿sabes qué? Te voy a mandar con el psiquiatra, es motivo de que digan, estoy loco, me van a mandar medicina o me van a mandar a un hospital. Por eso quiero que hagamos la diferencia, ¿no? De cuándo sí, cuándo no. bueno, lo que pasa aquí, Alejandro, el estrés es un mecanismo normal adaptativo. Un ¿Ok? paciente cuando llega a mi consultorio y me dice, doctora, estoy pasando por una situación supremamente estresante, me está pasando, no sé, me acabo de divorciar, estoy hasta acá por las vueltas de abogado, por las demandas, y esto me ha alterado muchísimo, no estoy durmiendo, no puedo comer, he bajado de peso, tengo mucha cefalea. ¿Qué más te digo? Tengo un agotamiento terrible. ¿Qué te digo? Yo tengo dificultad para respirar, tengo mucha fatiga, estoy en un proceso de negación horroroso, tengo una confusión en pensamientos, en sentimientos, estoy irritable. Entonces, ¿qué hacemos? Prácticamente su sistema nervioso está colapsado, porque Sí, son miles de situaciones por las que conlleva, porque es el hecho de pensar en una reacción negativa. Vuelvo y te digo, es una reacción emocional que las personas por lo general siempre, o esas clases de reacciones siempre son negativas, y la persona se llena. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando una persona tiene esa clase de estrés postraumático que genera ansiedad y a la misma vez puede llegar a la depresión, ¿qué hacemos? Entonces trabajemos sistema nervioso. ¿Qué podemos hacer para trabajar con el sistema nervioso como para bajar eh, un poquito de serotonina y dopamina para los que entienden el tema? Busquemos pues lo que se da habitualmente como una sertralina para que él pueda ok, tener sí, como un cambio o pueda tener como su serenidad a nivel nervioso. O que podemos tomar también una fluoxetina, depende también si no tiene antecedentes de otros medicamentos que esté tomando por X y situación que no sea solamente psiquiatría, ¿sí? O sea, todo sí. depende del paciente que uno vaya a llevar o que uno esté como en consulta, o sea, es abrir y preguntarle si o está en otros procesos o ha tomado medicamento o ha pasado por situaciones antes de alteración. Entonces es siempre, es un poquito, es un proceso largo, pero en estos casos yo le diría al paciente, bueno, tomemos sertralina para trabajar un poquito a nivel nervioso, para que te calmes, para que puedas dormir, para que puedas comer, pero es que no puedo dormir, entonces ahí cambiamos como, empezamos a hacer lo que tú dijiste desde un comienzo, el dichoso coctelito, Sí, sí, para que el paciente pueda tener como esa tranquilidad emocional.
y a nivel nervioso que estén bien, porque si tu sistema nervioso está colapsado, créeme que todo va a ser una confusión de pensamientos increíbles. Oye, es un poquito fuera del tema, pero hay una gran duda, sobre todo con los dentistas, en el hecho de pacientes que toman medicamentos como los que acabas de mencionar, que puedan llegar a una consulta con un dentista y que el dentista necesite mandar un medicamento. Entonces siempre es como medio confusa la situación de si le doy medicina, no le doy medicina, la interacción no es adecuada, le va a hacer daño, no le va a hacer daño, etcétera, etcétera. ¿Hay algún medicamento que necesitemos manejar de diferente forma para poder mandar medicamentos en odontología? Sí, claro, hay medicamentos que se pueden tratar para, para algunos pacientes, para trabajar sistema nervioso, así como tú lo haces, claro, y hay medicamentos naturales, naturales Sí, que les funcionan muy bien, que les funciona muy bien, claro que sí. pero yo le puedo mandar al paciente que está tomando centralina o le está tomando fluoxetina, le puedo mandar algún antibiótico sin ningún problema por algún tipo de infección en la boca o algo así, no, no hay ningún inconveniente, No, 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 no. porque En ves que ese de sentido, repente no. se tiene que manejar la famosa nota de no contraindicaciones, ¿no? Tú le vas a hacer algo al paciente y necesitas mandarlo con su médico para que el médico le diga si se puede, no se puede, hay que variar, hay que, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro, ¿Qué pasa, claro. sabes con cuál? Un poquito con el valproato, ¿no? Sí, sí, pero pues ese está en la formalidad farmacéutica como ponderado para ciertas situaciones a nivel quirúrgico, está bien establecido para poderse manejar con otros medicamentos, está acorde a nivel farmacéutico. Oye, bueno, me está mandando saludos Mariana. Saludos Mariana, fue mi compañera de la universidad, igual que Betty, también fue mi compañera de la universidad. Mucho gusto poderlas encontrar acá, qué bueno que nos están siguiendo. Oye, tengo dos preguntas. Una, ¿qué significa berraco? Eh, estar molesto, estoy berraca, estoy Berraco molesta, es como estoy enojado. furiosa, estoy de mal genio. Siempre he tenido duda porque luego andaba viendo Sin senos y hay paraíso y siempre estás berraco, berraco, berraco. Y nunca supe qué era la palabra hasta ahorita que quise aprovechar. Es estar molesto, bravo, furioso. Oye, una pregunta que me hicieron hace rato, antes de que entráramos, y que te la quería hacer porque tú eres la indicada. ¿Hay algún factor genético que predisponga a la esquizofrenia? Sí, claro, ¿Es un factor o una causa? es factor genético. ¿Y las causas? Es que son muchas las alteraciones que pueden haber allí, o sea, es un mundo bastante grande. Toca es como ver la historia clínica del paciente, como para poder llegar más a fondo y ver las alteraciones psicofisiológicas del paciente. Pero decirte algo así con seguridad, no, tendría que ver la historia clínica como para darte una razón específica del por qué está el paciente con esa enfermedad. Oye, pero sí, perdón mi ignorancia, pero sí puede llegar un paciente con estrés, ansiedad, derivarse a una esquizofrenia. O sea, puede ser Total. otro factor. No, total, sí me ha pasado, sí. Sí, claro, sí pueden llegar. Muchísimos, de por sí llegan muchos. Claro. ¿Cuál sería el punto de quiebra de una a otra? De que dices, ya rebasó el límite y ahora sí ya está diagnosticado como esquizofrenia. Uy, es como algo como patológico. Uy, es que son situaciones emocionales. eh, ¿Qué más te digo? Algo así que sea como la coyuntura grande. eh, a fondo sexual también podría ser. Esquizofrénicos a un fondo social, un tabú grandísimo, a fondo sexual. Eh, ¿Qué otra te digo? No, es que son muchísimas. Eh, Uno que eh, tú digas, este es como más seguido, el que te encuentras más, como el punto que tú dices, este casi siempre aparece
de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a cierta predisposición. A ver, yo por lo general he tenido pacientes que están como con ese quiebre es a nivel sexual, porque han pasado Ok. por alguna situación de abuso de cualquier situación, pero como tal, sí me ha pasado, yo pienso que un 80-90% por abusos, por situaciones desde su niñez. Sí, 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 entiendo. Y ya no lo pueden controlar, ¿no? Y entonces se No, van, se van, se van, se van. sí, y ellos ya crean como una patología y se van como llenando como de situaciones negativas que llegan a una flora que no lo pueden cambiar y ya se vuelven como costumbristas a tener esa patología. Oye, me están haciendo una pregunta que dice que ¿cuál es el tratamiento o los ejercicios que se requieren para ayudar a la ansiedad? Ah, ok. Bueno, si estamos solitos en la casa, ¿qué podemos hacer cuando tenemos algún alborde de ansiedad? Es estar en la sala o en su habitación o en la cocina, cerrar los ojitos aproximadamente por unos 5 minutos y pensar en una imagen de un solo color, sea blanca, sea roja, sea azul, o pensar en una imagen, o pensar en un cuadro, o pensar en algo que en su momento les dio como mucha alegría. Cerrar los Ok, ojos y pensar en esa imagen y empezar a respirar de una manera muy lenta, como por situación de 5 minutos. ¿Qué hacemos? Que los niveles de ansiedad van bajando de una manera progresiva, pero siempre tienen que sí. estar sentados, sentados, no lo pueden hacer parados, sentados y siempre con los ojos cerrados. Si escuchas murmullos de un lado, del otro, hacer oídos, No hacer caso. exactamente, pero siempre tratar de manejar eh, su respiración y cerrar ojos y pensar en algo bonito o sentarse o regirse en un color específico o buscar una imagen que les traiga un recuerdo bonito, no sé, un corazón, una virgen, el agua, el sol y aferrarse a esa imagen mientras van bajando los niveles de ansiedad. Ese es el mejor ejercicio que hay. Oye, hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las patologías psiquiátricas que se desencadenan en un alto nivel de estrés? Bueno, ya hablamos que la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia es la más alta que hay, Ujú. pero Eh, rasgos específicos para una esquizofrenia son por problemas sexuales, emocionales, personas que son homofóbicas, eh, ok. son las más ¿Sexuales recurrentes. te refieres a personas que han sufrido alguna especie de agresión sexual de niños, ¿no? Exactamente, O bueno, en algún momento de su vida, ¿no? sí, por algún Ujú. abuso sexual, sí, por lo general. Oye, hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los síntomas principales cuando estás tomando sertralina, fluoxetina o la mortrigina y la dejas de tomar por un tiempo? No Bueno, es cierto, la dejas de tomar de una sola intención. bueno, la persona que esté tomando sertralina o fluoxetina, al comienzo de este medicamento siempre va a haber algunas alteraciones, al comienzo, al tomarla, al comienzo. Siempre va a haber, les va a dar reflujo, siempre va a Ok. dar reflujo, va a dar mareo. Es Ujú. recomendable que las personas que estén tomando este medicamento traten de no manejar y cuando están retirándose de ella, cuando ya están como terminando tratamiento, por lo general eh, hay como cierta alteración pequeñita porque como el cuerpo ya se habitúa, entonces lo que Exacto. trata de dar es como esa resequedad en la boca, da mucha resequedad cuando estás terminando tratamiento o estás culminando con el tratamiento. Siempre hay un poquito de resequedad en la boca. Pero no, no lo tienes que terminar de un tajo, ¿no? Tienes que irlo disminuyendo, ¿no? Me Sí, la imagino que a idea eso se es refiere la irla pregunta. disminuyendo o depende cómo Ujú. vayas con tu psiquiatra, él te va diciendo cómo le vas bajando la sintomatología.
Oye, hay otra pregunta, dice, ¿cuáles son los síntomas más marcados del estrés? Uy, ¿cuáles son los Pues por lo síntomas? menos tres, ¿no? Por lo menos tres, ¿no? El estrés, a ver, ¿cuáles? Yo pienso que uno de ellos, la impotencia que da, frustración, el miedo, mmm, hay mucha tristeza, hay muchísima tristeza en ello. Y si los vemos físicamente, entonces lo anterior antes dicho, la cefalea, la sudoración, los temblores, dificultad para respirar, mareos, insomnio, el Sí. apetito baja muchísimo, pero hay otras Oye, hay personas que gente se que vuelven pueda muy estar ansiosas y ansiosa, comen, es lo contrario. perdón, hay gente que por ansiedad pueda necesitar comer más, en lugar de perder el apetito, comer más. Sí, claro. Hay personas, habemos, yo cuando estoy ansiosa me da por comer muchísimo, pero Sí. son reacciones pequeñitas, pero hay personas que sí, sí se entornan a comer muchísimo, ¿no? Eso sí es verdad. ¿Cuál sería el peligro más grande? Digo, la verdad es que yo creo que podríamos estar platicando aquí horas y horas sobre el tema porque es muy extenso, pero ¿cuál sería el problema más grave de no, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos en un periodo de estrés, ¿no? Ya platicamos de que estamos la profesión de la medicina o no, o los pacientes, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo saber que estamos en una situación de estrés? ¿Cómo saber que estamos en una situación de estrés? Yo pienso que la primera sintomatología es que nuestro sueño cambia muchísimo, porque nos preocupamos mucho. Lo primero. Lo primero, cuando estamos como muy ansiosos o tenemos como algún pico de estrés, lo primero es el no dormir bien. Es una situación ¿Ok? increíble. Ese es como un punto de tener como en cuenta. No dormir bien. Enojo sin razón, me están preguntando. Sí, también puede ser, pero eso ya es como dependiendo de dónde venga el enojo, ¿no? Sí. Pero sí, también tiene un poquito de colita ahí. Y subir de peso. Pues ya platicamos que luego da por ansiedad hambre, ¿no? Sí, sí. Está uno comiendo todo el tiempo. Pero la gran mayoría de personas cuando están pasando por ese estrés y la alteración física es la falta de apetito y es como el atragamiento que tienen acá y hay personas que por eso se vuelven bulímicas, ¿no? Sí, Porque el mismo sí, sí, estrés las sí. vuelve muy bulímicas y del mismo bulismo se vuelven anoréxicas, entonces eso también conlleva muchísimo. Que después te voy a invitar para que platiquemos de eso, ¿no? Que Cuéntame. también es otro tema que, olvídate, yo he sabido de gente aquí en México que toma metformina para no comer y de Terrible, ahí empieza una situación de bulimia y anorexia terrible, ¿no? terrible, es bien Entre otros casos. complicadísimo, complicadísimo porque ahí deriva a unas situaciones bien grandes y psicotomáticas terribles. Es una cosa terrible. Pues para la próxima vamos a platicar de eso, ¿te parece? En un ratito. Claro, Ahí nos ponemos de acuerdo para una fecha y platicamos de ese tema que también es bien interesante. pero antes me das como, me das un curso de cómo se entra al Facebook Live porque yo no sé Solo cómo. había que poner el... No te preocupes. De todas maneras, mira, mucha gente nos vio y eso es muy bueno. Me da mucho gusto que podamos haber platicado un ratito, digo, prácticamente más de una hora. Estuvimos aquí conversando y lo que me da más gusto es que seas de otro país y que tengas las mismas intenciones que yo, que es dar a conocer a la gente pues lo que hacemos y la forma en la que estamos prácticamente enamorados de nuestra profesión, ¿no? Porque Yo, me consta. sí, nos consta. También. Oye, algo que quieras decir, así como para redondear lo que acabamos de platicar, este, como Bueno, una especie de conclusión. de conclusión, yo pienso que el estrés es habitual en nuestras vidas y por diferentes motivos eh,
tenemos que adaptarnos al cambio y ahora más en este tiempo y tratar de manejar nuestras situaciones negativas. No, no te digo volverlas en positivas, pero tratar de tener como una empatía hacia lo positivo, ¿sí? El estrés, yo siempre he dicho que es un mecanismo normal y adaptativo, es adaptarnos a ciertas situaciones, pero si vemos que de pronto entre ese mecanismo adaptativo no nos está yendo como bien, asesorarnos, guiarnos por un psiquiatra, por un psicólogo y que nos dé como una valoración y estar como pendientes a ello. Vuelvo y les digo, el estrés no es algo momentáneo, el estrés es una enfermedad y si no nos cuidamos, pues pueden haber demasiadas alteraciones a nivel físico, conductual, cognitivo, importantes. Entonces es algo de tener como cuidado con ello. No medicarnos, no automedicarnos, porque a veces las personas piensan que por el estrés Cierto, buscan sí. en Google para tomar alguna cosita para el estrés y no, eso no es así. Tiene que estar el médico, el especialista que te diga para el estrés, porque tu patología es así, porque estás tomando es, no, o sea, el médico siempre tiene que ser el encargado de medicarte. Automedicación no, porque a veces se ven bastantes consecuencias a futuro. Sí, pues sí, y sobre todo, ¿sabes qué? También, la verdad es que antes uno tenía el tabú de ir al psicólogo o al psiquiatra, era como algo malo, ¿no? Ahora a veces es necesario, ¿no? Es como ya parte indispensable de los tratamientos. Sí, Eh, Hasta los pacientes que son diabéticos, hipertensos y demás, ya requieren también de un apoyo psicológico, ¿no? claro, es lo que yo te decía desde un comienzo, que esta clase de personas, eh, el tema de la friomalgia es importante. Hay muchas personas que sufren de dolores crónicos y a veces Sí, son, o son reacciones emocionales que ellos dicen, no, miércoles, es que me está doliendo, no sé, el estómago, pero piensan que es algo totalmente diferente y a veces son las emociones tan fuertes que tienen y eso se va derivando de muchos dolores crónicos. Hay personas voy a que quemar a, voy a quemar a mi mamá porque así un tiempo mi mamá estaba con que le dolía el estómago y siempre decía, el dolor me da el dolor, me da el dolor. Y nunca supieron nada, ¿no? Y pues era puro estrés. y lo otro es que hay muchas personas hipocondríacas. Eso es, mejor dicho, También, también. increíble, Dios mío. Sí, Que lo que no saben se lo inventan porque vieron a la vecina, porque, no sé, me senté así, doctora, y ahora me duele aquí y me estoy tomando esto. ¿Y qué será? ¿Será estrés? No, se puede ser ansiedad, doctora. No, es que ya no puedo dormir porque me soñé. No, hay personas hipocondríacas de una manera loca. Eso también es de cuidado. sí. Mm. Oye, pues te agradezco muchísimo te hayas tomado este tiempo para que platicáramos y seguramente hay más gente que tiene más dudas que espero las escriban Claro. ahora que subamos el video. Este, Déjame dar mis anuncios parroquiales porque es necesario, ¿no? Eh, la próxima semana invitamos a una buena amiga que se llama Almudena. Ella es licenciada en farmacología y pues es una buenaza en esa onda de los medicamentos. Entonces, vamos a platicar con ella acerca de los antibióticos y los analgésicos, que no sé allá, pero acá todo el mundo manda medicamentos, para todos los pacientes mandan el mismo medicamento, ¿no? Es como una ley no establecida que todo el mundo hace, ¿no? El famoso ibuprofeno. Entonces, vamos a quitar esos mitos la próxima semana, ¿no? Y pues nuevamente te agradezco muchísimo, Claudia, de verdad, tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada y pues enhorabuena por la labor que realizas con tus pacientes. No, igual cualquier cosa que necesites, con gusto. Las personas que nos están escuchando, pues aquí estamos, allí estoy en Facebook, cualquier pregunta, ahí estoy
Me pueden buscar, contesto absolutamente todas las preguntas. A ti, gracias por invitarme, súper rico, hizo falta el cafecito, ya se me acabó. Sí, No sé, y cuando pero necesites, colombiano. con gusto. Excelente, pues estamos en contacto y sí, yo creo que en un tiempecito, unas 3 semanas, un mes, nos volvemos a conectar para platicar de ese problema de la anorexia y la bulimia, ¿no? ¿Te parece? Sí, claro que sí. Me dices y lo hacemos ya aprendiendo a entrar a Facebook Live, entonces ya me queda más fácil. Excelente, pues un saludo a todos, les agradezco muchísimo el hayan escuchado el live y pues estamos en contacto. Cuídate mucho, nos Bye. vemos. Adiós.